¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Es Diario. Esto es una nueva edición, como ven, de Es Política, con un montón de temas jugosos encima de la mesa. Hoy tengo en esta mesa a Hugo Pereira. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Me he robado el programa, Javier. Este programa lo presento yo. Tú bien, eso, preséntame el programa y yo te lo ¿Me he presento. robado el programa? Yo te lo presento con mucho gusto. Así que tú de tertuliano y el presentador soy yo. Ese me gusta. No te lo Y pido yo. tenemos también a la diputada de Más Madrid, Mar Carmona. ¿Qué tal? Bienvenida, Mar. Marta. Tenemos un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos días, que es el asunto del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué nos interesa este asunto especialmente? ¿Por qué? Porque ha originado una pinza, por así decirlo, inesperada, algunos dicen rocambolesca, entre el Partido Popular y Yolanda Díaz. Es decir, entre el Partido Popular y Sumar. ¿En la defensa de qué? Pues de que el salario mínimo interprofesional no tribute a Hacienda. Esto está dando mucho que hablar, se está hablando de una ruptura en el propio núcleo del gobierno de Pedro Sánchez y no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. ¿Cómo puede evolucionar esto, Marta Carmona? A ver, yo creo que a lo que hemos asistido fundamentalmente es una torpeza por parte del Partido Socialista al no ser capaces de entender cómo se tenía que organizar esta subida de salario mínimo. No tiene sentido que de repente planteen que tribute sin haber hecho muchas otras medidas de justicia fiscal previamente. Es verdad que hay un planteamiento que es, a lo mejor si todo el mundo hace la declaración de la renta es obligatoria, no hay nadie exento, hay población vulnerable que se vería beneficiada, pero eso es una discusión distinta a esto que han hecho ahora, que es, no, de repente, pues como sube, pues entonces a tributar todo el mundo, mientras mantenemos una situación tremendamente injusta en la que las personas que más dinero tienen, que más rentas tienen, fundamentalmente a partir del capital, tributan proporcionalmente mucho menos que gente que está en estratos, ¿no? o en situaciones más desfavorecidas. Con lo cual, yo creo que al final esto es una cosa que va a salir hacia adelante. Aquí lo que hay que mirar fundamentalmente es cuál es la necesidad de la población. Y la necesidad de la población en este país es que los salarios suban, y eso hay que hacerlo de dos maneras. Subiendo el salario mínimo interprofesional, pero también, aunque los trabajadores se afilien, se sindiquen y peleen convenios colectivos con subidas salariales. Y esto es una necesidad que yo creo que es compartida, que todo el mundo en este país sabe que la gente tiene que cobrar más. Creo que es una buena noticia esta subida, pero hay que hacerlo bien. Bien, entonces se ha hecho mal, estás apoyando claramente la postura de Yolanda Díaz. Lo que pasa es que ha llamado mucho la atención el enfrentamiento. No sé si las formas han sido las adecuadas. El enfrentamiento de Yolanda Díaz con su propio gobierno, con el propio gobierno en el que ya está. O sea, es que más allá de los dimes y diretes y las cosas internas dentro de un gobierno de coalición, que por supuesto siempre tiene puntos de roce, como cualquier coalición ¿no? que se precie, o sea, que hay una cuestión palmaria y es qué necesitan los trabajadores, qué necesita la población, qué medidas se están tomando y por qué se toman las medidas, ¿no? Entonces, la política fiscal siempre tiene esta cosa de si tú tomas una decisión, pues eso a lo mejor tiene efectos indeseados, hay que pensarla y sopesarla bien. Y aquí parece que la parte del PSOE no ha pensado ni sopesado nada, esto es una cosa como atropellada. De ahí que yo creo que se vaya a resolver sin excesivo problema. Hugo, lo último que tenemos prácticamente es la petición de una reunión de Yolanda Díaz con Hacienda, es decir, con María Jesús Montero, que son las dos partes implicadas. Hay que recordar que Yolanda Díaz, por este tema, dijo que Montero era una neoliberal, por este asunto del salario mínimo interprofesional. A ver, yo creo que esto fue el mayor, puedo tildar incluso, el mayor error estratégico del Partido Socialista, digamos, de lo que va yo creo que desde que está Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, porque es que no conduce a parte alguna el que se hayan enfrentado, digamos, en esta cuestión. Es decir, desde luego, si hablamos ya en términos puramente de estrategia política, esto no va a conseguir ningún tipo de rédito de cara a su electorado. Eso es evidente. Eso en el marco de la estrategia política. Ya si hablamos a nivel, digamos, de lo que es el SMI, de lo que representa el SMI, pues evidentemente tampoco tiene lógica. Por definición, el salario mínimo interprofesional es el que cobran las personas que están, digamos, en una posición más vulnerable a nivel económico, con lo cual, claro que es un salario de subsistencia. Esto de que ahora la justificación que dan desde el PSOE, no, es que ya dejó de ser un salario de subsistencia. Hombre, aunque haya subido un 61%, esto hay que reconocerlo, evidentemente ha subido, pero el SMI por definición es un salario mínimo, por tanto es un salario, es el que está en la más base de todos, por tanto es un salario por definición de subsistencia. Bien, porque pero a donde hay que ir es a que se gane más, evidentemente, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto no tiene sentido ninguno, el tema de que tribute el SMI, tiene sentido, lo único, eso sí, y esto es la tesis que está por ahí ya floreciendo, es que tienen que cuadrar ingresos y gastos en los próximos presupuestos que ya están formulando. También es cierto que tampoco van a recaudar demasiado. Hablan 2.000 millones es muy poco a nivel de presupuesto, eso es cierto, ¿no?
pero bueno, es algo, ¿no? Y siempre es importante tener ese algo en un mar de gastos que tiene un gobierno, claro. Y que ni aumentar los ingresos no tiene sentido, porque el salario mínimo, cuando no tributa, es un dinero que no va a ahorro, generalmente es un dinero que va a consumo, con lo cual se va a tributar por otro lado. Es decir, si es por ingreso de gastos, no tiene sentido esta medida. Yo creo que es más una cuestión de, por parte de Hacienda, no haber planeado y no haberse dado cuenta de que corre, ¿no? Hombre, se venía hablando, Se venía hablando desde aquí. Hombre, los medios de comunicación veníamos contando de, ojo, que esta puede ser la primera vez que no se ajuste el IRPF a la subida del SMI. Ojo, se venía comentando, o sea, esto de que les pilló por sorpresa, hombre, yo no sé. Bien, vamos a ver ese momento de algo, si te parece, porque este es el tema político, de fondo también, la discrepancia profunda que hay en el seno del propio gobierno con este tema y con otros. Pero con este tema se puso de manifiesto la discrepancia cuando dijo Yolanda Díaz en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, es que mi equipo y yo nos hemos enterado por la prensa de esto de la tributación del salario mínimo interprofesional, y si se fijan bien, en ese momento Pilar Alegría le dice, no es así, no os habéis enterado por la prensa. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Bien, ahí lo que le dice Pilar Alegría, hay que fijarse, pero claramente le dice, eso que estás diciendo no es así. Esto, hombre, es muy llamativo que en una rueda de prensa de un Consejo de Ministros, en principio el Gobierno, aunque sea de distintos partidos, van todos a una, y las discusiones las tienen de puertas para adentro, no de puertas para afuera. Llamó mucho la atención esto, ¿eh? O sea, yo entiendo que llame la atención, y desde luego creo que hay parte que los miembros del Gobierno es parte de su trabajo resolver esas discrepancias. Creo que en un Gobierno de coalición pues puede haber tensiones y puede haber grandes diferencias. No hay más que ver lo que ha pasado con Muface entre el Ministerio de Función Pública y el Ministerio de Sanidad, que ha habido grandes discrepancias, incluso aunque formen parte de un mismo ministerio, y evidentemente aquí pues hay una discrepancia. Yo de verdad creo que el PSOE está más metido en una torpeza con esto que en algo de maldad. Yo creo que la voluntad general del Gobierno progresista es ir aumentando el salario mínimo interprofesional, y a los hechos nos remitimos, que ha subido un 61% desde que hay un Gobierno progresista, y me parece que esto se va a poder resolver, pero tiene que resolverse desde la lógica, y es que aquí lo que nos interesa es que los trabajadores más vulnerables, que ese suelo de salario puedan cobrar más, y que no de repente tengan que ser los que están sometidos a una justicia fiscal más exhaustiva, mientras tenemos grandes fortunas escudadas detrás de ese concepto absolutamente perverso que es la ingeniería fiscal para evadir impuestos. Bueno, pues luego le preguntaron a Pedro Sánchez al día siguiente de esto del Consejo de Ministros, es decir, el miércoles, que fue la primera sesión de control del año, estuvo Pedro Sánchez en la sesión de control y salió disparado, enseguida se fue del Congreso, pero en esa salida del Congreso un periodista le preguntó por esto, por la crisis con Yolanda Díaz, por la crisis entre las dos partes del Gobierno, y esto es lo que decía. Presidente, ¿hay crisis con Sumar? Muchas gracias. Gracias. En absoluto. ¿Y habrá rectificación? En absoluto. Hombre, a ver, es evidente que hay un momento por lo menos de quiebra. A ver, yo estoy de acuerdo con Marta en el que un gobierno de coalición es evidente que siempre va a haber algún tipo de disputa, etcétera. Yo lo que sí critico es que eso se lleve a la esfera pública. Y esto sí que es lo que también me trasladan desde fuentes del Partido Socialista consultadas, de que lo que no es lógico es trasladar esa disputa a la escena pública, ¿no? Al Consejo de Ministros, a esa rueda de prensa posterior. Más que nada porque eso incide en dar una imagen de inestabilidad. Y eso en política, la inestabilidad, siempre se castiga, ¿no? Se castiga electoralmente. Con lo cual, insisto, está bien que haya, es lógico que haya discrepancias en el seno de un gobierno de coalición. Lo hemos visto también, esto es cierto, en los gobiernos de coalición entre PP y Vox en su momento cuando existían las comunidades autónomas. Eso es así, hubo discrepancias porque son partidos diferentes, con políticas diferentes, lo mismo con PSOE y Sumar, es lógico. Ahora bien, lo que no es lógico es de que se dé esa imagen a la opinión pública en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que veamos a la ministra portavoz Pilar Alegría diciendo eso no es así, Yolanda Díaz como ministra
atacando a la parte del PSOE, todo eso públicamente, siendo grabado. Es decir, da una imagen de inestabilidad absoluta dentro del seno de un gobierno. Y eso ya por pura estrategia, yo como politólogo, por pura estrategia política, eso nunca es bueno. Nunca es bueno dar esa imagen de inestabilidad, por mucho que sea lógico que haya esas discrepancias, ¿no? Y yo creo que eso es evidente y que hubo un momento, una semana, podemos decir, unos días de tensión entre Sumar y el PSOE, y que eso es indiscutible. Y ese en absoluto de Pedro Sánchez, evidentemente no está, es decir, tergiversa la realidad, como es lógico. A ver, yo creo que no es lo mismo una discrepancia que una quiebra. Yo creo que hay una gran diferencia. Que haya tensiones no es sinónimo de que el Una pequeña quiebra, no sí. vayan a ver. Bueno, por quiebra entiendo algo irresoluble o irreparable, ¿no? Es la connotación O que luego viene. pones un espadrapo y sigues adelante. Pues, Yo creo que también hay una cuestión de calidad democrática y es que un gobierno de coalición formado por dos partidos tiene que poder resolver los asuntos debatiendo y tienen que poder llegar a consensos y que eso es algo bueno para todos. Lo que pasa es que también, si hablamos de esfera pública, aquí lo que tenemos que ver es quién está echando gasolina al fuego, porque no deja de ser bastante gracioso ver al Partido Popular ofuscadísimo con esto cuando en 7 años de gobierno de Mariano Rajoy subieron 100 euros el salario mínimo y lo dejaron en 736 por debajo del umbral. El más de la ofuscado pobreza. es Podemos, incluso más que el Partido Popular. Podemos hasta es el más ofuscado. Vale, digamos que ahora mismo a nivel de peso parlamentario Podemos, el Partido Popular tienen un peso distinto, a nivel sociológico tienen un peso distinto y de verdad a mí me parece que desde una cuestión de responsabilidad política el Partido Popular no tiene sentido ninguno que se conviertan ahora en, como la libertad guiando al pueblo de Delacroix, en los mayores defensores del salario mínimo cuando lo malbarataron durante todo el tiempo que estaban en gobierno. Entonces también un poquito de seriedad y un poquito de Pero el responsabilidad. Partido Popular ahora mismo está, digamos, de acuerdo con lo que está diciendo Sumar. Es decir, evidentemente, y yo consultando a fuentes del Partido Popular dije, pero mira, gusta no que esté de acuerdo el Partido Popular con vosotros en eso. O sea, Claro. Hombre, la proposición de ley la misma. La verdad es la verdad, la diga Gamboa, no su porquero. Con lo cual, que digan ahora mismo, concordamos con ellos en lo concreto. Pero si uno da un paso atrás y mira la foto completa, es como, hombre, que esté vendiéndose a sí mismo como el mayor defensor de la subida del salario mínimo, quien no lo subió en absoluto y quien se ha opuesto a todas y cada una de las subidas, un poquito de consistencia. Porque es que al final luego, cuando le preguntamos a los ciudadanos su valoración sobre la política y dicen, son todos unos, ¿no?, que están ahí contando cuentos y son todos unos teatreros, dices, claro, es que yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad en los mensajes que se defienden. Desde el PP, fuentes, insisto, de la Dirección Nacional cercanas a Feijóo, lo que me dicen es que no tienen problema ninguno en sentarse ahora con Sumar a negociar una proposición de ley conjunta, por ejemplo, y que pronto, para obligar al gobierno, para exigir al gobierno que no tribute la subida de SMI. Desde el PP no tienen problema, y esto me lo han dicho, no tienen problema en sentarse con Sumar. Me dice textualmente, con quien únicamente no nos sentamos es con Bildu. Eso es la respuesta que me ha dado una persona de la máxima conferencia de Feijóo, preguntaba esta semana. O sea, no tienen problema en sentarse. ¿Se sentará el Partido Popular con Claro a negociar una proposición sobre el salario mínimo? Es que yo creo que también... o sea, ¿Estaría dispuesto Sumar a sentarse? Pero vamos a ver, o sea, que es que una subida... O sea, ¿están apoyando la subida del salario mínimo o están apoyando el rellene la línea de puntos contra Pedro Sánchez? Porque si de repente el Partido Popular se compromete formalmente a de aquí en adelante defender siempre todas y cada una de las subidas de salario mínimo que se propongan, es una cosa, y si lo que están haciendo es echar leña al fuego y acicar, esa reunión no tiene ningún sentido. En esta coyuntura, Entonces, ¿para qué es esa reunión? En esta coyuntura actual, el PP ve pertinente subir el salario mínimo. En la coyuntura actual, en este momento, la subida la ven pertinente del salario mínimo y ven pertinente de que no tribute de esa subida en el IRPF. Esa es la realidad. Es decir, lo han defendido públicamente y esa es la realidad. Con lo cual, es una realidad que en este caso, sin que sirva para el Partido Popular de precedente, están de acuerdo con Sumar. Es que ese es el problema, que al final que transmitimos a los ciudadanos una cuestión de que el Partido Popular es una veleta que en función de lo que le venga bien cada vez defiende una cosa. Esa es la política pública que La defiende coyuntura el económica Partido actual, ellos creen que es pertinente subir el SMI. O sea, yo que es lo que me trasladan. Creo que tiene sentido cambiar el sentido de voto, cambiar la posición sobre algunos aspectos que son muy debatibles, pero sobre algunos que son nucleares, de verdad, insisto, que es que en los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy subió 100 euros y que lo dejaron en 736 euros por debajo del umbral de la pobreza. Un poquito de seriedad, por favor. Y ahora de repente son los mayores garantes de las subidas en del esta salario coyuntura mínimo. política considera esto e incluso está dispuesto a sentarse con Sumar. Pues que voten a favor, me refiero. Es que esa es la pregunta. es que ¿Se esta es la sentaría cosa. Sumar con el Partido Popular a negociar Feijóo una siempre
consta. Yo no soy presidente porque no quiero. Pues que ellos tienen la posibilidad de votar a favor, Todo- pues que están a favor. En todo caso, también digo que Más Madrid, que es la fuerza que representa a Marta, no es Sumar, pero cual insisto, entonces Bueno, a porque partir, es una derivación de ahí, del- claro, pero bueno, a partir de ahí insisto que cada uno puede tener sus... Luego tenemos lo del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado que no deja de dar noticias. Ya saben el encuadre. El Tribunal Supremo le tiene señalado por una supuesta filtración de una conversación privada de la pareja de Ayuso con Hacienda. El Supremo considera que esa filtración tenía como destino la presidencia del Gobierno. Lo último que sabemos, que esta ha sido la gran bomba de los últimos días, es que el AUCO en su informe determina que el fiscal general del Estado, García Ortiz, eliminó todos sus WhatsApp el mismo día en el que fue imputado. Todos. Este tema va a llegar al Senado en los próximos días, que tiene que ir allí el fiscal general del Estado. García Ortiz tiene que ir al Senado, Hugo, a que le pregunten sus señorías sobre el asunto de Ayuso. A ver, como siempre digo yo... Sobre el asunto de la pareja de Ayuso. Punto Exactamente. Muy bien hecho el rebranding. Punto number one, presunción de inocencia, estamos en un Estado de Derecho, con lo cual también presunción de inocencia para el fiscal general del Estado, que a veces yo lo de las penas del telediario, y mira que soy periodista, jamás no las voy a defender. Es decir, hay una investigación en ciernes, ahora bien, ciertamente es así, es decir, el tema del borrado de datos, por mucho que esté o no vinculado, que eso es lo que se está investigando, ¿no? Con querer ocultar las cosas, que suena fatal. Es decir, suena fatal. El tema del borrado de datos, las cosas como son del móvil, suena fatal. Y esto yo creo que es una evidencia como la copa de un pino. A partir de ahí habrá que ver si había algún tipo de motivación para esconder algo o no la había, desde luego. Pero que suena fatal y que levanta a nivel judicial, por eso se está investigando, las sospechas es evidente, es evidente, ¿no? Y segundo, lo que siempre mantuve yo, no sé si ha cometido algún delito el fiscal general del Estado o no, no lo sé. No lo sé, más que nada porque, insisto, estamos en un Estado de Derecho, yo no soy juez y tal. Pero lo que sí digo es que una de las funciones del fiscal general del Estado es salvaguardar también, digamos, el prestigio de la institución que representa, y es la Fiscalía General del Estado. Es decir, la institución, la Fiscalía General del Estado. Y evidentemente que estemos todo el día conociendo información, hablando en medios de comunicación sobre el fiscal general del Estado, como es lógico, porque es noticia, eso repercute negativamente en el prestigio de la Fiscalía. Insisto, no sé si ha cometido delito o no tengo ni idea. Ahora bien, lo que sí que sé es que la Fiscalía como institución se está viendo, bueno, pues bastante desprestigiada, y eso sí que es un problema. Esto tiene una derivación política, no sé la postura realmente de Sumar en relación con este tema, porque aquí hay dos planos, Marta, hay dos planos claramente. Por un lado, lo que pudiera hacer la pareja de Ayuso, González Amador, con Hacienda, que eso tiene que ser investigado, y por otro lado, el hecho de que, según el Supremo, el fiscal hizo una filtración para que en la Asamblea de Madrid, cuando era Lobato el portavoz, se aireara el asunto con fines políticos, con fines de acoso, de acoso y derribo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, esa es una de las versiones. Yo te puedo contar la versión de Más Madrid, o sea, la posición de Más Madrid en este asunto, ¿vale? A ver, o sea, yo creo que el fiscal general, en calidad de cargo público, tiene que dar las explicaciones que se le pidan y que sean pertinentes, y para eso existen unos canales para que quienes ostentan un cargo público den explicaciones, solo faltaba. Lo que pasa es que de repente que todo el foco esté puesto sobre la supuesta filtración del fiscal general del Estado, cuando de lo que estamos hablando es de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobró unas comisiones elevadísimas, cometió un fraude fiscal dicho por su propio abogado, que después hay una trama de empresas pantallas que acaban llevando a la casa de la que está disfrutando la presidenta de la Comunidad de Madrid, a cambio de no se sabe muy bien qué, pero que sí que aparece sobre los papeles la empresa que es la gran beneficiaria de la parasitación de la sanidad pública madrileña, que es el Grupo Quirón, que de repente aparece ahí metido. Eso es lo que debería estarnos preocupando fundamentalmente. El fiscal que dé todas las explicaciones que tiene que dar, porque en un Estado de Derecho, si eres un cargo público, te piden explicaciones y tú las das. Marta, Estupendo. que son dos cuestiones pertinentes. Es decir, una cosa está lo de la pareja Isabel Díaz Ayuso, que se está investigando, y yo creo que los medios de comunicación estamos hablando de ello. Es decir, además es que es lógico hablar de ello porque efectivamente tiene una derivada pública. Yo el tema digamos que no facturó bien o digamos que intentó defraudar, que es lo que se está investigando, a Hacienda, eso corresponde más al ámbito privado. Yo creo que aquí lo más público es una pieza separada que se está investigando de una empresa, que eso se está investigando, es un hecho objetivo decirlo, una empresa que está investigando posiblemente para ocultar pagos de Quirón Salud. Bien, insisto, eso sí que puede tener una dimensión pública. El tema de que ha defraudado Hacienda, o supuestamente ha defraudado Hacienda, que es lo que se está investigando, veremos en concluye, por cierto, que conforme dije, presunción de inocencia antes para el fiscal general del Estado, también presunción de inocencia para, evidentemente, la pareja de Isabel, para el novio de Isabel
Isabel Díaz Ayuso. Pero insisto, yo creo que la única dimensión pública que aquí en este caso es evidentemente el tema de la empresa que está investigando en relación a... Claro, pero que tiene todo que ver. Tiene que estar, se concentra en la misma persona Insisto, y luego el tema del fiscal general del Estado, yo creo que también es pertinente. Lo que está claro es que hubo una filtración que no se tendría que haber producido. Es decir, que llegó a los medios de comunicación, ojo, que como periodista perfecto, que no haya filtraciones, que se publican exclusivas, a mí me parece perfecto. Pero digo, más allá de eso, a nivel judicial, hombre, se ha producido una filtración que no se tendría que haber producido. Se han producido varias, porque la de Miguel Ángel Rodríguez, Rodríguez, por lo que sea, no le preocupa a nadie. Quiero decir que él ha reconocido el mismo. Varias filtraciones que no se tendrían que haber producido. Y creo que es lógico, en un Estado de Derecho, investigar por qué salió documentación privada de un particular que se llama Alberto González Amador, que es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, salió información privada que no tenía que haber salido. Y es un Estado de Derecho, creo que es pertinente investigarlo también. Yo insisto en que es tan bien que en un Estado de Derecho se investigue todo lo que hay que investigar. Claro. Lo que pasa es que no partimos de una igualdad de condiciones porque resulta que se investigan con mucho más celo unas cosas que otras, porque de repente judicialmente se pone mucho más foco en unas cosas que en otras. Unos juicios ven postergadas sus sesiones y sus declaraciones, mientras que otros avanzan en una velocidad que ya la quisiéramos para toda la justicia en la Comunidad de Madrid y en este país. Entonces parece que el principio de imparcialidad y el principio de esa ceguera de la justicia, parece que alguien se ha levantado la vela un poquito y está mirando más hacia un lado. Pero que estaremos de acuerdo, Marta, en el que este imputado, el imputado, el fiscal general del Estado es pertinente, o sea, es relevante en un Estado de Derecho. Es decir, en un Estado de Derecho una cosa es el fiscal general del Estado y otra cosa ya es la pareja Isabel Díaz Ayuso, que insisto, la dimensión pública que tiene es esa empresa que se está investigando relacionada con Quirón Salud, cuando Quirón Salud fue la que tuvo contratos de la Comunidad de Madrid. Bien, eso veo pertinente que se investigue, por supuesto, y que se hable públicamente, pero hombre, pues que el fiscal general del Estado tiene más entidad mediática y de relación pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene bastante relevancia. Entonces, que el jefe de gabinete de la presidenta tenga guardado en su móvil a la pareja de la presidenta, como Alberto Quirón, cuando resulta que si miramos, porque esto por las cuentas de la Comunidad de Madrid, como aquí reina la opacidad, pues no lo sabemos mucho, pero es que nosotros cuando miramos las cuentas de Quirón con la Comunidad de Madrid, resulta que quien sí las publica es Quirón. Entonces, cuando vemos que en el informe de Fresenius a nivel mundial el mayor deudor que tienen es la Comunidad de Madrid, el segundo es Alemania con un 16%, el primero es la Comunidad de Madrid con un 25%. Cuando vemos que hay un idilio entre la Comunidad de Madrid y Quirón y de repente vemos ese tipo de cosas, es como, bueno, porque este señor de verdad puede postergar una y otra vez sus declaraciones, no pasa absolutamente nada. Pero todos estos hechos fueron anteriores a la relación con Ayuso, si no me equivoco. No, claro, el idilio entre Quirón y el Partido Popular de Madrid viene desde hace muchísimo tiempo. Digo el idilio entre González Amador y Ayuso. Y la bueno, insisto, que se investigue todo, estoy de acuerdo, que faltaría más que se investigue todo, pero lo que está claro es que quien está, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, quien está investigada es su pareja. Y en el caso del fiscal general del Estado, quien está investigado es el propio fiscal general del Estado. Esa es la diferencia. Ahora bien, insisto, no seré yo abogado defensor del novio Ayuso, porque vamos, ni me pagan por ello, ni soy abogado, ni tampoco quiero. Con lo cual, a partir de ahí, que se investigue todo. Ahora bien, considero, evidentemente, que tiene más relevancia y que esté imputado el fiscal general del Estado, un Estado de Derecho, que a que esté imputado la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, es que si no estuviera implicada en la imputación, la gran beneficiaria de todos los contratos y de todo el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, yo podría comprar esta cosa de, bueno, es su pareja, él no es un cargo público, claro, pues que está Quirón ahí metido, que es que, insisto, que el jefe de gabinete de la presidenta se refiere a él en su móvil como Alberto Quirón, por algo es eso. Entonces, a mí me parece que lo que está ahí metido es el dinero de los madrileños y eso me importa, y la sanidad de los madrileños, eso me importa tanto como el cargo del fiscal general del Estado, o si me apuras, un poco Vamos a continuar avanzando porque hemos tenido en la Asamblea de Madrid, y vamos a aprovechar que tenemos hoy con nosotros a Marta Carmona para comentarlo, un episodio jugoso que ha tenido por protagonista al consejero de Vivienda y de Transporte, Jorge Rodrigo, que le decía esto a una diputada del grupo de Marta Carmona, a una diputada de Más Madrid. Vea. Que consideren oportuno, y especialmente no me pongan borritos que me descentro. Especialmente... ¿Por qué artículo quiere hablar, señora? Es que estamos agotando todos los artículos hoy. Bueno, para una vez que lo hago, tampoco es la primera vez que lo hago, Vale. nunca he solicitado ningún... Es broma. Por el 114.1, pues que el consejero ha vulnerado mi decoro y mi dignidad como diputada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en concreto? Silencio. El consejero se ha dirigido a mí diciendo, no me pongas morritos que me descentro. Le pido por favor que lo retire
porque está aquí, está grabado, no me lo estoy inventando. Creo que es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico. Así que retírelo, por favor. Bueno, aquí hay un debate que tiene generalmente dos posturas. Marta Carmona, la diputada, hay que decir que es María Luisa Escalante. Marisa Escalante. Marisa Escalante. Hoy con los nombres, Javier. No, María Luisa es Marisa. Sí, es Marisa. María Luisa es Marisa. Entonces, Marisa Escalante es la diputada. Hay dos posturas generalmente en este debate. No, hay que ser implacable con esto porque hay un trasfondo machista en todas estas cosas. Y los que dicen, no, pero es que tenemos la piel muy fina, es que nos estamos pasando ya. O sea, yo es que creo que no es solo... ¿No te parece exagerada la postura de tu compañera? No, en absoluto. Sobre todo porque estamos hablando, es que no es un diputado, es un consejero del gobierno. Y me parece que cuando uno ocupa un cargo de responsabilidad para con los madrileños, tiene que estar a la altura de ese cargo. Hay un punto en el que el debate político de estos últimos años se ha llenado también por una cosa de criterio comunicativo, de que cuando de repente en una intervención parlamentaria, o incluso desde el propio gobierno, das un zasca, eso vuela en redes. Hay un punto que eso además es como generalizado hacia toda la política. Me parece que no es solamente de la Asamblea de Madrid o no es solamente de este gobierno. Pero creo que una cosa es que queramos que el lenguaje sea cercano a la realidad de los ciudadanos y otra cosa es que olvidemos que ese lugar es la representación de la soberanía madrileña. Quienes estamos ahí estamos elegidos por cientos de miles de ciudadanos que nos han votado para que estemos ahí representando sus intereses. Y cuando se hacen determinado tipo de comentarios y se habla en determinado tipo de tono, lo que se está haciendo es faltarle al respeto a los votantes, pero no solo a los votantes de Más Madrid. Es que yo creo que ahí el consejero, en calidad de consejero, está faltando al respeto a todos los madrileños y creo que eso hay que decírselo. Que probablemente el hombre no lleva particular mala intención, pues probablemente, si yo tampoco creo que haya que quemarle con piras, pero decirle por el artículo 114.1, que es que además lo recoge específicamente y para eso está en el reglamento, el reglamento está para usarlo, además. Creo que pedirle que se disculpe y lo retire es lo mínimo, pero no ya solamente por la dignidad de Marisa Escalante, que en efecto ahí estaba siendo vulnerada, por la de todos los madrileños. Es que un consejero no tiene que ser así. Y además, a ver, Hugo, pero entonces tú piensas que no fue exagerada la reacción de Marisa Escalante. Yo lo que pienso, estoy convencido que no tenía mala intención el consejero por unas cuestiones que no vienen al caso ahora, pero estoy convencido que no tenía mala intención. Ahora bien, lo que sí que estoy convencido es que es impropio, escucharlo ya en la Asamblea de Madrid es impropio por sí de cualquier diputado o diputada, escucharlo ya de un consejero ya todavía más impropio. Y luego que además estamos llegando a un punto en el que en la sociedad hay como un efecto, no es decir, que se envalentona. Escuchan estos mensajes, ¿no? Que desde luego, insisto, yo creo que tiene un tinte machista, que, insisto, estoy convencido que no quería tener ese trasfondo el consejero. Desde luego estoy convencido yo, porque además es que tuve la oportunidad de hablar, o sea, lo conozco y estoy convencido que tenía ese trasfondo machista. Pero más allá de eso, yo creo que está fuera de lugar y que esto envalentona a que luego por redes sociales, por ejemplo, que estamos viendo un cataclisma de mensajes machistas, xenófobos, homófobos, es decir, un cataclisma absoluto que se está viviendo, ¿no?, en las redes sociales. Pues claro, escuchar de un consejero estas palabras que, insisto, yo creo que son totalmente desafortunadas y fuera de lugar, como es evidente, bueno, pues escuchar eso puede llegar a envalentonar y se puede llegar, pues eso, a aumentar, ¿no?, el número de mensajes que en muchos casos en redes sociales pues tienen ganas de herir, ganas, por tanto, de hacer daño, ¿no? Y eso yo creo que hay cuanto antes como sociedad que limitarlo. Ahora bien, recalco, estoy totalmente convencido de que no tenía un trasfondo de hacer daño las palabras del consejero Jorge Rodrigo, ¿no? Estoy convencido de ello, pidió disculpas además, pero son mensajes que no se pueden escuchar, digamos, en la boca de un consejero, desde luego, tampoco de un diputado, y que pueden generar ese efecto dominó que me parece muy preocupante en la sociedad. Claro. O sea, yo creo que no tenía particular intención, pero al final esto nos denota que hay un machismo normalizado en las intervenciones parlamentarias que es absolutamente intolerable. Y creo que está muy bien que alimentemos un poco la cultura de la disculpa y del retractarse cuando uno se ha pasado. Las disculpas son mejorables, he de decir, pero yo siempre prefiero ver una disculpa, aunque sea un poco endeble, que no verla. Pero tú dices, por ejemplo, Hugo, lo del consejero. Dices que eso también debería imprimir pues, unas ciertas formas. Por ejemplo, el otro día, Óscar Puente, a ver si Jorge Patón nos recupera el tuit, se refería en unos términos totalmente insultantes a Santiago Abascal, pero además criticando su físico, si es alto, si es bajo, si tiene barbilles, si no tiene barbilles. No me gusta. A ver si Jorge Patón puede... Entonces, es un ministro del gobierno de España. Hombre, pues es criticable. Esto evidentemente, se podrá estar más o menos de acuerdo con lo que defiende a Vox, con lo que defiende a Santiago Abascal. Todo el mundo sabe que, tengo muchas discrepancias con Vox, pero ahora bien,
lo que ha puesto Óscar Puente como ministro es del todo, yo creo que reprobable. Es decir, atacar a una persona por su físico y además es que era un bulo. La imagen que era un bulo, además de que la imagen estaba puntiaguda para que nadie se dé cuenta de que no tiene eso de luego rodillas porque Le Pen es más alta que él. Camisa de 3 tallas más para marcar musculito. Esto es una No sé si es muy accesible, pero a mí es un ministro de propio. Al margen de lo que tuitee o deje de tuitear Óscar Puente, que como tuitero todos sabemos que tiene una identidad muy consolidada. Pero es No se nos puede olvidar. impropio, Marta, de un ministro. Que se podrá estar o no de acuerdo con Vox, insisto, es decir, pero es impropio de un ministro que ponga... Pero quiero poner otro punto en la mesa y es que estábamos en sede parlamentaria. Y aquí tenemos un poquito lo mismo que con el salario mínimo interprofesional. Si viene público a las sesiones y hacen el más mínimo gesto, se les expulsa inmediatamente porque en sede parlamentaria hay un decoro muy estricto que hay que mandar. Es decir, cuando han venido los vecinos, ¿no? O sea, las asociaciones afectadas por los protocolos de la vergüenza de las residencias y han hecho el más mínimo ruido, se les ha echado. Cuando han venido vecinos de San Fernando de Henares o bomberos en situación terrible de su trabajo por recortes de la comunidad y como público, desde una cuestión, desde una conducta calmada y razonable, han hecho el más mínimo gesto, vienen los ujieres y les sacan a la fuerza, porque en sede parlamentaria no se puede tolerar ni una sola desviación de la norma. Vale, si compramos esa norma, la compramos para todos. Entonces no puede ser que estemos, como con el salario, aplicando una justicia fiscal durísima con los más pobres y a los más ricos, dándoles manga ancha, y con el público asistente a la Asamblea de Madrid estemos siendo durísimos y el consejero que diga lo que buenamente quiere. No, es sede parlamentaria, hay unas normas más estrictas que fuera y ahí se tienen que cumplir. Pero insisto, su condición de ministro es 24/7, es decir, cuando está tuiteando también es ministro. Porque a veces, No está en sede parlamentaria, pero sí, yo estoy de acuerdo. A veces parece que cuando tuitea Óscar Puente deja de ser ministro, en ese lapso como se Sigue tuitea, siendo no, sigue siendo ministro Creo que no aplican 24/7. las normas de la sede parlamentaria, pero a mí me parece que esta cosa falsa continua es dañina para todos. Yo creo que degrada. Pero de todos, de y escuchamos luego también palabras y definiciones de Vox que son totalmente alarmantes, y eso estoy de acuerdo. Pero si yo critico una cosa, yo creo que en esta vida hay que ser rigurosos y objetivos. Si yo critico las palabras que en muchas ocasiones que trasladan desde Vox hacia diputados digamos, de izquierda, del PSOE, Sumar o del partido que sea, yo lo critico, pues también tendré que criticar esas palabras del ministro Óscar Puente, que son impropias. Vamos a ir avanzando, que atacan al físico. Más de media hora y tenemos dos temas más que debatir hoy con Hugo Pereira y con Carmen... con Marta Carmona, que me hago un lío con los nombres impresionantes. Es que esto ya no puede ser. Voy a tener que ir a un médico a que me diga qué tengo que hacer. Marta Carmona, Hugo Pereira, y tenemos el tema de la imagen de Isabel Díaz Ayuso haciendo frente pues a unas personas que la increpaban. Bueno, no es que hiciera frente, pero más bien como que pasaba de ello, ¿no? Eran unos cuantos, entendemos que era gente de grupos de izquierda radical, de la Facultad de Medicina, ¿dónde? Hombre, creo que sí, serían de izquierda radical, no creo que fueran de derecha. O sea, es en calidad de estudiante de medicina que he sido. Y entonces se la estaba reconociendo en la Facultad de Medicina. Vamos a ver. Esto es un debate, pero otro debate es, hombre, ¿qué es esto? Que un político no pueda ir a una universidad pública porque está llena de grupos que van a hacer la vida imposible a esa persona. Las imágenes me remito, ha podido ir perfectamente y los estudiantes esperaron a que terminara el acto para protestar. Es decir, ha podido ir, a hablar, expresarse, y ellos, que esto forma parte de la calidad democrática también, en un acto público, cuando ha terminado de hablar, manifiestan su profundo descontento por la absoluta agresión a la universidad pública que se está realizando desde el gobierno de Puerta del Sol en la Comunidad de Madrid. Entonces, izquierda radical. Yo he sido estudiante de medicina, he sido presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina en mi facultad. Izquierda radical no es la palabra que mejor define a los estudiantes de medicina en general, ¿vale? Porque digamos que como masa... Los estudios política ya, vamos, que es de los de la facultad ya, entonces, bueno... Hay gente de izquierdas muy de izquierdas en medicina, no creo que esos gritos... Entonces, mi facultad particularmente infestada de lo que viene siendo núcleos de ultraizquierda. No, o sea, quiero decir, no funciona así. Tampoco. Son estudiantes que están preocupados por lo que pasa con su universidad, que es una universidad que no está pudiendo encender la calefacción por los presupuestos, porque están absolutamente constreñidos, que han tenido que movilizarse para que se aceptara dinero del gobierno central para poder contratar a algunos profesores más, porque el presupuesto que plantea la Comunidad de Madrid para la universidad pública implica que la universidad pública no puede funcionar. Es decir, está la universidad pública funcionando en un modelo de beneficencia porque está recibiendo dinero de becas y reutilizándolo como buenamente puede. Yo creo que es... O sea,
Creo que la historia de la democracia, y no solamente en España, en todas partes, ha avanzado y ha podido progresar gracias a las movilizaciones estudiantiles. Y esto cualquiera que haya estudiado un poquito de historia, un poquito de politología, sabe que esto ha sido así. Me parece que a los estudiantes hay que escucharles y que cuando los estudiantes protestan, generalmente por algo es. Entonces, que al final de un acto, unos estudiantes, que ya te digo, el perfil de estudiante de medicina, habiéndolo sido y diciéndolo con todo el cariño del mundo, no es particularmente el perfil más incendiario de habitual, protesten, de lo que habla es de la absoluta gravedad en la que se encuentra la Universidad Pública Madrileña. A ver, yo, punto número 1, Ayuso fue reconocida, ¿no?, por la Facultad de Medicina como académica de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española, y yo me pido pues el título de académico de honor de la Facultad de Ingeniería Molecular. Claro, es decir, aquí dispuestos a pedir títulos, ¿no? Decir, bueno, pues yo me pido el de ingeniería molecular, no sé tú cuál te pides, el de ingeniería aeronáutica, Javier. Es decir, hombre, es decir, más allá de ese título, ¿no? Que ahora hablando en serio, ya historia de la ironía, yo sería conveniente que la Facultad de Medicina nos explicara por qué le otorga el título de académica de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española, ¿no? Así se llama el título. No le encuentro mucha explicación al asunto. Desde luego Ayuso está en su derecho a recoger el premio, faltaría más, desde lo dan, lo recoge, hace bien, ¿no? Pero yo creo que tendría que explicar a la Facultad de Medicina por qué le dan ese título a la presidenta Cone Madrid cuando no tiene ningún tipo de vinculación académica, desde luego, con la Facultad de Medicina, ni con Medicina, ni con Ciencias de la Salud, ni con nada que se le parezca, ¿no? Es licenciada, graduada en Periodismo. Por cierto, también la condecoraron en la Facultad de Periodismo con polémica, ¿eh? Pero partiendo... Bueno, pero... Por algo será. A ver, pero si es periodismo y ella es periodista, pues le puedo entender un nexo. Hay una línea de puntos. Hay una guía, punto. Pueden tener un nexo. Bien, pero ya lo que no pueden tener un nexo es que se le dé este premio cuando tiene un tipo de, o este reconocimiento cuando tiene un tipo de vinculación con la Facultad de Medicina. Ninguna a nivel académico. No lo entiendo. Partiendo de esto de que no lo entiendo, lo que tampoco entiendo es que las universidades en general se está viendo pues que se intenten boicotear charlas. Oye, mira, yo puedo estar... Al final de la charla. Sí, pero en este caso fue al final de la charla. Pero en el caso, por ejemplo, de Iván Espinosa de los Monteros, que insisto... Tenemos imágenes también de Iván Espinosa de los Monteros, que ayer las... Ahí no fue... En la Facultad Complutense, esto no eran 4 ni 5, era un grupo de 100, 200 personas abalanzándose sobre... Tuvieron que suspender la charla porque vieron que no era posible. Un acto hecho deliberadamente para provocar, por otra parte, que también Espinosa de los Monteros se maneja que no, estamos contextualizando que es diferente, porque yo creo que no es lo mismo el acto de Ayuso, que al final pues no deja de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sea hecho deliberadamente. Mira, jamás me opondré a que una persona se exprese, porque creo que la libertad de expresión es una base fundamental de una democracia, la libertad de expresión. Insisto, poder estar más o menos de acuerdo con Vox, que son públicas mis discrepancias con Vox en tantos ámbitos y en tantas materias, es pública, no desvelo nada. Ahora bien, defenderé que sea quien sea, como si es alguien de Bildu, que sea quien sea, se exprese públicamente, y más en una universidad que es el foro de debate por excelencia, ¿no? O sea, es decir, me parece deleznable, sinceramente, que en una democracia se tenga que vivir episodios como este. Estando o no de acuerdo con lo que diga una persona, creo que tiene su derecho a expresarse públicamente, evidentemente siempre en respeto y siempre, digamos, respetando los cánones, ¿no?, digamos, los principios propios de una sociedad democrática, pero a partir de ahí tiene que tener libertad de expresión para quien sea máxime, insisto, en una universidad, pues expresarse, ¿no? Es decir, lo veo totalmente fuera de lugar en una democracia este tipo de boicots. O sea, yo compro 100% lo del derecho a la libertad de expresión, pero a lo mejor libertad de expresión no implica automáticamente cesión de un espacio en una universidad pública para propagar un discurso de odio. Creo que Iván Espinosa de los Monteros siempre puede hablar de lo que quiera, y me parece que los estudiantes no van en su casa a darle nada. Ese tipo de cosas en las casas... Tiene un discurso con el que puedes discrepar, pero... Aquella charla estaba tirada para provocar, porque lo que querían era esa imagen, precisamente. Si es que yo la mayor crítica que puedo hacer es precisamente entrarle al trapo de una actividad hecha por y para generar esa imagen. Esa es una de las críticas que me parece que probablemente en esos colectivos probablemente la hayan hecho después, ¿no? Y esto, en todas las medidas que tienen que ver con los cordones sanitarios a la ultraderecha, se plantea mucho esto. Si les hacemos caso, les ponemos foco y entonces les alimentamos; si no, o sea, no hay más que ver, pues eso, lo que pasa en otros países con Amanecer Dorado, con otra serie de partidos, que es como, es que hay que, de alguna manera, determinados discursos hay que... Pero mira, Marta, y creo que, de verdad, y creo que estaremos de acuerdo, la ultraderecha o la extrema derecha a nivel mundial representa un problema. Estoy convencido que sí, pero no se combate el discurso populista en tantos casos de la ultraderecha
poniéndole cordones sanitarios, impidiéndoles que hable. Tendrá que combatir, digamos, con argumentos y diciendo, oye, mira, que esto que están diciendo, por ejemplo, expulsar los menas, que dice Vox. O sea, el argumento principal es que están yendo en contra de los derechos humanos, que marca la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, que marca sentencias del Tribunal Supremo aquí en España. Es decir, pues con eso se combate. ¿Hay que impedirles que hable? Pues no, porque evidentemente va en contra de la libertad de expresión, principio básico de una democracia. Lo que habrá que contrarrestar es decir, oye, mira, es que esto que están diciendo directamente va en contra de los más elementales derechos humanos, de que no se puede expulsar en caliente a un menor, punto. Sí, pero bueno, porque vamos a ver, que con este señor no tiene un discurso de racista ni ultraderechista. Iván Espinosa Salvador Monteros es un señor que se fue de Vox y que estaría encantado del Partido Popular con tenerle en sus filas. Claro, pero es que eso lo que nos dicen es que el discurso de odio cabe dentro del Partido Popular también, no por parte de todo el Partido Popular, hay gente del Partido Popular que se desmarca de eso, pero a la vez le hacen guiños a ese discurso. Un neoliberal. Pero aunque fuera Jorge Buxadé. Que, insisto, que no seré yo quien esté, insisto, de acuerdo con Jorge Buxadé, pero aunque fuera Jorge Buxadé, yo creo que en una democracia la libertad de expresión es clave. Y a Jorge Buxadé y sus discursos, pues habrá que combatirlos con argumentos, no poniéndole un cordón sanitario e impidiéndole que hable, porque al final ya estamos yendo en contra de la esencia de la democracia. En democracia también hay unos consensos de mínimos sobre qué se debate y qué no se debate, y cuando hay alguien, un agente teóricamente democrático que juega sistemáticamente a romper esos consensos, también hay que pensar hasta qué punto hay cosas que debatimos, porque de repente si empiezan a debatir si podemos matar a nuestros hermanos, por ejemplo, pues es como, esto no lo vamos a hacer, evidentemente, y no lo vamos a debatir porque no hay lugar. Claro, entonces ellos juegan todo el rato a pensar el límite y a decir qué se puede debatir y qué no, y de hecho a romper consensos con la violencia de género lo han hecho. Un avance social incontestable, que tanto derecha como izquierda habíamos avanzado mucho, Vox lo que puede hacer romperlo y a tirar del marco hacia la derecha. Entonces creo que es un debate vivo, creo que hay muchas de las ideas que dices que comparto, pero me parece que hay elementos cuestionables ahí de qué se puede debatir y qué no. Tenía que decir de la Academia Médico-Quirúrgica, dándole este reconocimiento a Ayuso, claro, cuando dentro de unos años se mire a Ayuso y la sanidad, qué relaciones tienen, aparte de este modelo de parasitación terrible de Quirón, es los protocolos de la vergüenza de los ancianos denegándoseles el traslado. La Academia Médico-Quirúrgica está premiando eso, me horroriza, y Ayuso condecorando a Milei, y Milei, en la misma semana en la que le han dado el reconocimiento a Ayuso, que tan admiradora de Milei es, Milei saliéndose de la OMS. ¿Significa esto que la Academia Médico-Quirúrgica está a favor de salirse de la OMS? Es que de verdad estamos en un punto... Bueno, hablando de Ayuso, y siguiendo hablando de Ayuso, tenemos a Santi Rivero. ¿Quién es Santi Rivero? Pues es el portavoz del LGTBI del PSOE en la Asamblea de Madrid. Santi Rivero. Pero que estos señores hayan asesorado a alguna empresa que luego haya contratado con la agencia o con la consejería... ¿Tiene usted el listado de estas agencias? Porque en el portal de transparencia no está. Le han dado ustedes la compatibilidad a unos señores para que hagan lo mismo que hacen en la administración pública. No tienen suficiente con los más de 100.000 euros que se llevan de la agencia, que tienen ustedes que dejarle que hagan sus negocietos y sus chanchullos privados. Porque eso es lo único que ustedes hacen, chanchullos. Y miren, yo sí que quería decirle a la señora presidenta Ayuso que una diva es sencilla como una simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, así que, señora Ayuso, bájese del pedestal. Bueno, esto lo de Santi Rivero, que también ha sido un episodio de la Asamblea de Madrid, ¿eh? La Asamblea de Madrid es un auténtico show. Pero, a ver, yo creo, sin entrar en el contenido de lo que dice Santi Rivero, vamos, yo creo que es espectacular su forma de comunicar, vamos, el introducir esa canción. O sea, yo creo que también los diputados, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Consejo de Diputados, están alcanzando nuevas fórmulas de comunicación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, para mí, de los mejores, o sea, eso no quiere decir que esté de acuerdo con el contenido de lo que dice, pero desde luego, para mí el mejor diputado del Congreso es Gabriel Rufián. Me parece una persona que comunica excelente, es decir, que tiene una capacidad de oratoria excelente, ¿no? Y creo que también se está viendo, pues yo como politólogo, que me gusta un poco analizar también a nivel discursivo las cosas, yo creo que se está viendo pues un cambio de discurso, ¿no? De formas de discurso en los diferentes parlamentos, ¿no? En el Congreso, en la Asamblea de Madrid, etcétera, y que yo creo que es interesante analizarla, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues Marta, a ti como diputada de la Asamblea de Madrid, porque realmente lo que trasciende de la Asamblea de Madrid no es nunca un debate sobre lo que ocurre en Madrid. Es siempre alguna declaración, alguno dice cantando, otro insultando, otro... siempre es así. Nunca trasciende nada que tenga que ver con lo que realmente pasa en la Comunidad de Madrid. Y no
es porque dentro de la Asamblea no haya propuestas políticas muy sólidas y no haya un debate político sólido, que en general, por lo menos por nuestra parte, lo Entonces la intentamos. imagen que dais es muy lamentable en general. O sea, es que muchas Que veces se dice, esto- ¿estamos pagando a estos señores para esto? Muchas veces esto no tiene tanto que ver con lo que hacemos en la Asamblea, con lo que luego viraliza, con lo que luego se difunde. O sea, yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Creo que está bien que, de cierta manera, la cultura popular permee las instituciones y los políticos hablemos en un lenguaje que todo el mundo entiende, que yo creo que eso es importante, porque veníamos de una historia con lo que parece que los políticos estábamos como a kilómetros. Eso Ayuso es una crack. Eso Ayuso lo hace particularmente bien, pero no puede ser que sea a costa de desligarnos por completo del, Yo creo del que aquí trabajo político. el principal debate de lo que hemos escuchado de Santi Rivero es por qué usa a Melody y no pone a Daniela Blasco. Y en la cuestión de Daniela Blasco, que yo creo, vamos, había ahí, digamos, un debate de quién tenía que ganar, ¿no? No sé, la diputada, si quién prefería ganar a Eurorevenue. Tenéis candidata clara. Hombre, todo el mundo tiene candidata clara a diputada. En esta ocasión tengo el corazón muy dividido. Pero he de decir que, por ejemplo, ayer en la Asamblea, en este pleno, ¿no? Si hablamos de las portavocías LGTBI, desde Más Madrid, nuestra portavoz en ese tipo de temas, que es la diputada Jimena González, también una excelente comunicadora, llevaba una iniciativa sobre prohibir las terapias de conversión, que es algo que sí tiene que ver con la actualidad madrileña, porque se han tenido que cursar denuncias contra diócesis que estaban aplicando esto. Y el Partido Popular ayer hizo una cosa, desde un criterio comunicativo terrible, que de repente una diputada como que medio nos dio una catequesis ahí espantosa, o sea, todo lo más opuesto a la cultura pop y a acercar las instituciones a la gente, dijo una cosa extrañísima, que ellos están en contra de las terapias de conversión y ya se persiguen, pero a la vez votaron en contra de prohibirlas. Es una pena que no sea eso lo que se difunde, que al final nos quedemos con la referencia a Melody, pero no podemos quedarnos con que ayer en la Asamblea pasó una cosa muy fea, y es que algo que debería ser de consenso entre izquierda y derecha, y es que las terapias de conversión, que están reconocidas como tortura, deberían ser rechazadas, y el Partido Popular en el pasado se ha manifestado en contra de ellas. De hecho, el presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, se ha manifestado abiertamente en contra de esto, y de repente votaron en contra. Es una cosa que no se entiende. Hombre, yo creo que el PP está en contra de las terapias de conversión. El PP, yo siempre he dicho lo mismo, el mayor error que cometió en su historia ha sido votar en contra del matrimonio homosexual. Desde luego ha sido el mayor error absolutamente que cometió el Partido Popular, y que le sigue pesando, como es lógico, como es evidente, le sigue pesando al Partido Popular, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que... No, lo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Lo llegó a recurrir, incluso... Y siguió insistiendo. Es decir, y siguió insistiendo, efectivamente. Eso, desde luego, es un error que le sigue pasando factura, como es lógico que le siga pasando factura. Es así. Y a partir de ahí, pues yo creo que pese a todo esto que estamos viendo, el PP está totalmente en contra de las terapias de conversión. Yo creo que sí, que es lógico y que es evidente. Hombre, no creo que sea el Partido Popular sospechoso de ir en contra de los derechos LGTBI. Claro, pero cuando la sociedad civil detecta una necesidad y sobre el papel pone que están prohibidas, pero se están haciendo y no se están persiguiendo, habrá que afinar la ley. Para eso están las cámaras, para eso están los parlamentos, para mejorar las leyes. Y resulta que lo boicotean porque dicen que es ideología de género y cultura woke. Pues hombre... Bueno, pues muy interesante este debate entre Marta Carmona y Hugo Pereira. Me queda un temita más muy brevemente. La tensión entre PP y Vox, precisamente en torno a los presupuestos autonómicos. Dice Vox, nos lo dijo también aquí esta semana una diputada de este partido, que van a romper con el Partido Popular, o mejor dicho, que no van a llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular a nivel autonómico, mientras que el PP no rompa con el PSOE en Bruselas. Yo le pregunté a la diputada qué quiere decir con esto, y no me Mira, lo que quiere decir Vox es: oiga, Bruselas, mejor dicho, oiga, PP, rompa, no le haga ni caso a Bruselas, y así recibimos sanciones en España. O sea, volvemos a lo de siempre, los patriotas españoles pidiendo abiertamente de que Bruselas nos ponga sanciones por no aplicar las directivas de la Unión Europea, que son de obligado cumplimiento en España o en cualquier otro Estado miembro. Entonces, que nos den sanciones es lo mismo que cuando aplauden a Donald Trump, que es quien pone aranceles. Entonces, son muy españoles, ¿no? Pero los aranceles también van a afectar a España. Van a afectar a España, además, sobremanera, como ya afectaron, por cierto, los que subieron en el primer mandato. Ahora van a subir en el segundo, sin afectando más los aranceles que van a poner, pero eso sí, aplauden a Donald Trump y son muy patriotas españoles. Es decir, es una postura verdaderamente, es un patriotismo verdaderamente raro, increíble, inexplicable, digno de estudio, vamos. Y además es un partido basado en la pura propaganda, porque es como romper con el PP en Bruselas. ¿Pero eso qué es? O sea, que queréis un Brexit, pero en España, o sea, exactamente ¿qué queréis? A ver, que tengan narices, como a nivel político, y que defiendan: oye, mira, vamos a aprender un proyecto de Brexit, ¿no? O es Brexit, o como le quieran llamar. Es decir, pues que lo defiendan, a ver cuántos le siguen el... Es que eso implicaría trabajar y desarrollar una propuesta política contundente, y el Vox, que es lo único por los cuales yo les puedo admirar un poco, es porque son de la ética
ética del trabajar poco. Entonces nosotros que somos de reducir la jornada laboral y esas cosas, pues esa parte hay que decir que la respetamos, pero claro, o sea, que al final lo que hacen es, como no me voy a currar una propuesta política porque no la tengo y porque además no me interesa, porque yo lo que quiero es tener titulares y decir cosas brutas y romper los consensos ya hechos, pero ya lo demás que gobiernen y que trabajen otros, pues a lo que se dedican es a importar agendas políticas de otros países que a veces pegan y a veces no pegan ni con cola. Entonces estamos a 10 minutos de que Vox se ponga a decir que es que nos fumigan y que nos tragamos de la OMS, ya lo van insinuando y es como, señores, que esto no pega, que está totalmente descontextualizado, que están haciendo unas peticiones absolutamente absurdas y que es pura irresponsabilidad política, porque al final a Vox les vota gente que tienen una serie de necesidades y que tienen, no, es gente para la cual hay que seguir gobernando. Entonces que ellos jueguen a romperlo todo y a decir y a poner chorradas sobre la mesa. Esta semana han pasado, Javier, si me permites, dos acontecimientos históricos, ¿no? En el político, uno, la pinza entre Sumar, el Partido Popular en cuestión del SMI, y ahora Más Madrid defendiendo al Partido Popular por las exigencias de Vox al Partido Popular para no puedo decir eso porque el problema está defendiendo Más Madrid todo el Partido Popular las exigencias de Vox. Vamos, dos acontecimientos históricos la semana. Y uno de los problemas con esto, que es que estas chorradas que pone Vox sobre la mesa hace que el sector radical del PP, que lo hay, porque en el PP hay derecha moderada cada vez menos, pero hay, el sector radical del PP dice, hombre, tenemos que quedarnos con este electorado, entonces vamos a decir nosotros cada vez la burrada mayor, y eso con Ayuso lo vemos perfectamente, que hay otros PPs autonómicos en España que no son tan brutos en ese sentido. El PP Borja Semper os gusta, o sea, os parece... O sea, a mí me gustaría Borja Semper si fuera mínimamente consistente con lo que dice, porque no para de decir, yo voy a romper y yo me rasgo la camisa si pasa esto, pasa el día siguiente y Borja Semper está con la camisa bien puesta y bien cerrada. Bueno, todo el mundo da por hecho que si hubiera elecciones generales caería sí o sí un pacto entre el Partido Popular y Vox. No se fíen, porque lo mismo el pacto es entre el Partido Popular y Sumar. No se fíen con esto. Podemos estar tranquilos a ese respecto. Bueno, pues Marta Carmona, discúlpame por llamarte Mar, por llamarte Carmen, por llamarte todo menos Marta, por haber llamado Marta Carmona. Muchas gracias por venir. A nosotros. Muy amable. Gracias, Hugo Pereira. Muchas gracias. Yo me quedo, ¿no? Tú te quedas aquí, sí. Bueno, interesante debate entre Marta Carmona y Hugo Pereira hoy en Es Política. Sigan conectados, es diario, es noticia.